Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya muy bien. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que ha desatado una enorme polémica en el mundo entero, pero que justamente se originó en nuestro país. Y es que la mexicana Fátima Bosch acaba de coronarse como Miss Universo en la edición 2025 del concurso de belleza. Una noticia así usualmente es motivo de alegría, aplausos y, si acaso, algún cuestionamiento sobre si la ganadora merecía o no la corona. No falta el ocasional debate sobre si este tipo de concursos atentan contra la dignidad de las mujeres. Pero esta vez, las controversias han sido enormes y en otros sentidos. Todo empezó cuando uno de los miembros del jurado, un compositor, empresario y figura mediática de origen franco-libanés, salió a denunciar que la competencia había sido fraudulenta. Por lo mismo, este personaje, llamado Omar Harfush, que se pronuncia casi igual que nuestro secretario de Seguridad, pero que nada tiene que ver con él, renunció a ser juez del certamen un par de días antes de la final. Según ha acusado, un jurado improvisado había seleccionado a las 30 finalistas antes de que siquiera se llevara a cabo el concurso. Y por si fuera poco, el resultado de quién sería la ganadora se había definido, según él, 24 horas antes de la competencia. En sus redes sociales, Harfush declaró que Miss México era una falsa ganadora. Esta historia que cuenta Omar va todavía más allá y toca fibras muy sensibles en México. Según relata, el dueño de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch, un funcionario de Pemex. Harfush relata que días antes del certamen, durante una comida en Dubái, el dueño de Miss Universo y su hijo lo presionaron para votar por Fátima, diciéndole que el triunfo de la mexicana sería bueno para su negocio. De acuerdo con informes periodísticos, en 2023, una de las empresas de Rocha Cantú obtuvo un contrato de Pemex por 745 millones de pesos. Y esta misma semana salió a la luz información que revela que el empresario es investigado por la FGR por los delitos de huachicol y vínculos con el crimen organizado. Tras el anuncio del triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo, Pemex publicó un mensaje de felicitación en su cuenta oficial de Twitter, lo cual no ha hecho sino aumentar las sospechas sobre la cercanía. La familia petrolera felicita a Fátima Bosch Fernández por su logro como Miss Universo 2025, hija de nuestro compañero Bernardo Bosch Hernández. A esto, además, se sumó que otros 2 miembros del jurado de Miss Universo también renunciaron a su posición antes de la final. Aunque, a diferencia de Omar, ellos no explicaron sus motivos. Naturalmente, esta controversia se ha convertido en un tema de política nacional, atizado todavía más por el hecho de que Fátima Bosch es tabasqueña y tiene varios familiares cercanos a Morena y al gobierno. Por un lado está su papá, que, como comentábamos, trabaja en Pemex desde hace 28 años y ahora es asesor del director de Exploración y Producción. Por otro lado, su tía es directora del famoso Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. Pero además, esa misma tía antes fue diputada y presidenta del Senado por Morena. Y en tercer lugar está el hermano de Fátima, que trabaja como asesor legislativo de Morena en el Senado. Total, que el asunto ha pasado del ámbito del espectáculo al de la política nacional, al punto en que incluso la presidenta se ha pronunciado al respecto. ¿Usted o alguien de su gobierno compró el certamen de Miss Universo para hacer una cortina de humo, presidenta? Ay, digo, o sea, está ridículo. O sea, evidentemente no es falso, pero además no hay que hacer caso de esas cosas. Y además nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen. ¿Es esta la primera vez que un concurso de belleza genera tanta discusión y señalamientos de fraude? ¿O estamos ante un caso de política déjà vu? Miss Universe is Mexico! Política déjà vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, Que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. El año era 2012, en Estados Unidos.
El mundo estaba dando un salto que no había dimensionado aún. La explosión del Internet, de las redes sociales y de los smartphones estaba transformando la vida cotidiana en un torbellino que no tendría regreso. Tan solo entre 2007 y 2012, Facebook había pasado de tener 50 millones de usuarios a tener más de 1,000 millones de usuarios. Es decir, que tan solo en 5 años, el mundo entero se estaba conectando a través de esta red social. La famosa canción coreana Gangnam Style, que todos los niños y adolescentes bailábamos, ese año rompió récord en YouTube y se convirtió en el primer video que superó las 1,000 millones de reproducciones. En ese contexto, en el verano, se reunían en la ciudad de Las Vegas 16 de las jóvenes más guapas de todo Estados Unidos, para la final de la edición 61 de Miss USA. El nervio y la emoción entre las jóvenes permeaba todo el resort y casino Planet Hollywood, donde se llevaba a cabo el evento. Ellas habían sido elegidas ya dentro de las 51 concursantes que representaban a cada estado del país. Y ahora, cualquiera de ellas podía coronarse como Miss USA. Quien ganara el certamen no solo tendría un futuro asegurado como socialité, invitaciones a eventos de recaudación de fondos, graduaciones universitarias y eventos deportivos. Seguramente habría más de una marca interesada en contratarla como modelo. Y por si fuera poco, pasaría a representar a Estados Unidos en el gran concurso de belleza a nivel internacional, Miss Universo. Entre las concursantes que más llamaban la atención en aquel certamen estaban Miss Maryland, una joven afroamericana de ojos alargados, piel perfecta y facciones agradables. Miss Ohio, por su parte, con un cabello rubio y largo que llegaba hasta la mitad de su espalda. Era alta, nariz pronunciada y una sonrisa contagiosa. Además, podía presumir que era una extraordinaria jinete y participaba en competencias ecuestres a nivel colegial. Estaba también Olivia Culpo, Miss Rhode Island, hija de chefs de origen irlandés e italiano. Su piel apiñonada, su mirada profunda y las facciones angulosas pero amables de su rostro la hacían destacar como dueña de una belleza poco común. Por si fuera poco, tocaba el violonchelo con un talento natural que la había llevado a formar parte de varias orquestas. En los días previos al evento, las jóvenes pasaron por ensayos, entrenamientos y actividades de recreación. Y ahí, de vez en cuando, se paseaba un personaje que atraía inmediatamente la mirada de todos. Empleados del hotel, organizadores del evento y, por supuesto, las concursantes. Se trataba de Donald Trump, el magnate de los bienes raíces que era además dueño del evento junto con la cadena NBC. Tiempo atrás, Donald Trump había comprado el 50% de Miss Universo, una gran corporación que a su vez era propietaria de Miss USA y Miss Teen USA, una versión del concurso para adolescentes. Como dueño del certamen, Donald Trump se paseaba por los pasillos del evento. Muchas de ellas relatan que en ocasiones pedía que las acomodaran en fila para que él mismo las evaluara. Se acercaba a ellas, las inspeccionaba de arriba abajo y tomaba notas. Nadie sabía bien con qué objetivo, pues supuestamente no debía influir en el resultado, que estaba en manos de un jurado independiente. Otras participantes han relatado que en estos concursos, Donald Trump las saludaba o se despedía de ellas con besos en la boca. Y en ocasiones llegaba a meterse a los vestidores justo mientras las concursantes estaban cambiándose de ropa. Esto último, de que entraba mientras las jóvenes estaban desnudas en los vestidores, lo llegó a contar él mismo en tono burlón en una entrevista más tarde. Y llegó también a decir, entre broma y no, que era su responsabilidad como dueño del concurso acostarse con las participantes. Podría ser un conflicto de interés, pero es el tipo de cosa del que te preocupas después. Como dueño del concurso es mi responsabilidad. Bueno, pues este era más o menos el ambiente que se vivía. Entre la emoción y la incomodidad. Los chismes sobre el favoritismo que algunas concursantes podían tener y las complicidades que se generaban también entre las mujeres en esos entornos en ocasiones sumamente hostiles. Hasta que llegó la noche de la final del concurso. Desfilaron todas las mujeres con su elegante traje de noche y su traje de baño perfectamente ajustado. Respondieron las preguntas que se les plantearon sobre el mundo, sus deseos y sus talentos. Y tras mucha emoción se anunció a la ganadora, Olivia Culpo,
la representante de Rhode Island, aquella mujer risueña, de piel acaramelada, hija de chefs profesionales y con una gran personalidad. Miss USA 2012, Rhode Island! Olivia Culpo, which means the first runner-up is Maryland. Al anunciarse su nombre, otras concursantes corrieron a abrazarla y felicitarla como era costumbre. Esa misma noche también se supo la lista de las 5 concursantes que habían obtenido los puntajes más altos. En quinto lugar estaba Miss Georgia, luego Miss Nevada, seguida por Miss Ohio. El segundo lugar se lo había llevado Miss Maryland y el primer lugar, Olivia Culpo, de Rhode Island. La fiesta terminó aparentemente en paz y alegría. La noticia de la ganadora recorrió rápidamente todo Estados Unidos, y quienes seguían el concurso entraron a buscar información en internet sobre quién sería la representante de su país ante Miss Universo. Con lo que nadie contaba es que cuando toda esa gente se metiera a buscar información sobre el concurso, se iban a encontrar también con algo más. Una de las concursantes había escrito una fuerte denuncia en su muro de Facebook. Miss Pennsylvania, Sheena Monin, era una concursante que se había mantenido discreta durante los días previos, pero que ahora había decidido que no podía quedarse callada con lo que acababa de ocurrir. Era una de las pocas que al escuchar el anuncio de la ganadora no se había acercado a ella a felicitarla, sino que había mostrado su claro disgusto. El texto que ahora publicaba en Facebook decía lo siguiente: He decidido renunciar a mi puesto como Miss Pennsylvania 2012. Con efecto inmediato, me retiro voluntaria, completa y absolutamente de la organización Miss Universo. En conciencia ya no puedo estar afiliada de ninguna manera a una organización que considero fraudulenta, carente de moral, inconsistente y en muchos sentidos basura. Sheena Monin, Miss Pennsylvania, era una joven de clase media que había caído en los concursos de belleza casi por error. Cuando era adolescente, trabajaba en un centro comercial, en una tienda de lentes de sol, cuando una representante de este tipo de certámenes se acercó para darle su tarjeta. Era guapa, tenía el pelo negro y sedoso, cejas largas y perfectamente delineadas, labios delgados y una sonrisa bonita. Con un poco de entrenamiento, podría convertirse en una reina de belleza. A Sheena le entusiasmó la idea. Comenzó a ver grabaciones de concursos para imitar la postura de las concursantes. Practicaba las caminatas con tacones, las miradas, las sonrisas y hasta las respuestas. Pronto empezó a participar en competencias. Se había convertido en aquella dama con la que soñaba ser. Con ayuda de un coach y dietas rigurosas, alcanzó el éxito y su carrera despuntó, triunfo tras triunfo. En 2012, con 26 años de edad, ganó el certamen de belleza más importante a nivel estatal, Miss Pennsylvania. Era su pase para competir en Miss USA como representante de su estado. Para ese momento, Sheena ya había invertido más de 6 años de su vida, en cuerpo y alma, a los concursos de belleza, y estaba completamente decidida a dar lo mejor de sí en esta nueva etapa. El 30 de mayo de 2012 se llevaron a cabo las eliminatorias, y Sheena Monin fue seleccionada como una de las 16 finalistas. Con esto aseguraba un pase directo al gran evento, que se llevaría a cabo en Las Vegas 5 días después. Hasta ese momento, incluso durante el desarrollo del certamen, Sheena participó en todas las actividades, se mostró cooperativa y parecía estar de acuerdo con cómo se estaba desarrollando el evento. Por eso, fue una enorme sorpresa cuando se anunciaron los resultados, y Sheena se volcó a Facebook para publicar aquel mensaje en el que anunciaba su renuncia a la organización. Muchos podrían pensar que, pues ya habiendo perdido, esta renuncia ya no importaba para ella. Sin embargo, sí tenía consecuencias. Implicaba, por ejemplo, que ya no podría portar su corona de Miss Pennsylvania, ni presentarse con ese título en eventos ni en ningún lugar público. ¿Por qué, después de tanto trabajo, Sheena había hecho algo así? Unos segundos después del primer mensaje en Facebook, la joven publicó otro más. Fui testigo de cómo otra concursante dijo que vio la lista de las 5 concursantes mejor evaluadas antes de que comenzara el show, y procedió a decir en orden quiénes eran las 5 mejores antes de que fueran anunciadas en el escenario. Después que se confirmó efectivamente el top 5, supe que el espectáculo debía estar amañado.
Decidí en ese momento distanciarme de una organización que no permitía el juego limpio y cuya moral no coincidía con la mía. Esta revelación cayó como bomba en la organización. En aquel 2012, donde ya todos, y particularmente los estadounidenses, estaban conectados a través de las redes sociales y teléfonos móviles, la noticia circuló a una velocidad sorprendente. Y muy rápido llegó a los ojos del dueño del concurso. Nada más y nada menos que Donald Trump. Y como era de esperarse, enfureció. El padre de Sheena relata que el abogado de Trump le llamó por teléfono para amenazarlos. En pocas palabras, si Sheena no se retractaba de lo que había dicho, arruinaría su vida y su carrera. Un par de días más tarde, Donald Trump dio una entrevista en ABC News en la que declaró que planteaba demandar a Sheena por difamación. Vamos a demandarla ahora porque hizo un cargo y dijo que estaba arreglado, y ahora resulta que no estaba arreglado. Perdón, ¿usted la va a demandar? Sí, vamos a demandarla porque hizo un cargo muy falso, y usted sabe que sufre de algo llamado remordimiento del perdedor. Perdió, y si la miras, en comparación con las personas que estaban en el top 15, entenderías por qué no está en el top 15, y es una situación muy, muy triste. Creo que, francamente, debería disculparse, pero presentaremos una demanda. Para una joven de clase media, enfrentarse a un gigante de los negocios, millonario y poderoso como Donald Trump, no debía ser cosa fácil. Aún así, decidió redoblar su apuesta. Al siguiente día, Sheena apareció en el programa Today de la cadena NBC, donde no solo repitió su historia, sino que dio todavía más detalles. Sheena, good morning and welcome. Good morning. Thank you. Your reaction to the latest from Donald Trump that he's now... Sheena relató en aquella entrevista que otra compañera concursante, Miss Florida, le contó algo que apuntaba a un posible fraude. Al parecer, justo después de las eliminatorias, Miss Florida ya había visto una hoja de papel que se había quedado olvidada en un atril, donde se enlistaban, en orden, quiénes serían las 5 finalistas. En ese momento, Sheena decidió no decir nada, pues consideraba que podía ser una lista informal o tal vez las anotaciones personales de algún juez. Sin embargo, cuando escuchó los nombres de las 5 ganadoras en el mismo orden, quedó convencida de que todo había sido una farsa. Durante los siguientes meses, las presiones por parte de los abogados continuaron, pero Sheena se empecinó en no retirar su publicación de Facebook ni pedir una disculpa. Hasta que un día, la notificación llegó. Había sido demandada por Donald Trump frente a un tribunal de arbitraje por daño moral y por romper las reglas del contrato que había firmado. Este decía claramente que no podía decir nada que perjudicara al concurso hasta un día después de la final. Como ella había hecho la publicación ese mismo día, debía ser penalizada. La organización de Miss Universo aseguraba que las declaraciones de Sheena Moneen le habían costado al evento millones de dólares en patrocinios de marcas que se habían retirado tras la polémica. Por los daños causados, la demanda impulsada por Donald Trump pedía que Sheena le pagara un total de $10 millones, lo equivalente a casi 300 millones de pesos de hoy en día. Sheena seguramente quería desmayarse cuando vio la suma por la que la estaban demandando. Pero aún así, decidió continuar. Contrató a un abogado que le recomendaron y se preparó para defenderse. Por tratarse de un asunto de interés público y donde todos los actores relevantes eran personas públicas, Sheena no tenía que demostrar que su información sobre el fraude era verdadera. Lo único que tenía que demostrar era que había actuado de buena fe, con base en la información que tenía disponible y que había hecho un mínimo esfuerzo por cuidar la verdad. El simple testimonio de Miss Florida hubiera bastado para librarla. Pero ahí se comenzaron a complicar las cosas. Inesperadamente, Miss Florida se retractó. Declaró públicamente que la anécdota de la lista que había encontrado era falsa y que era solo una broma que le había contado a sus compañeras. Aún así, Sheena podía todavía argumentar que ella no sabía que había sido una broma. Pero entonces, otra cosa extraña sucedió. El juez la citó a una audiencia, pero el abogado de Sheena le dijo que no tenía que acudir, y tampoco se presentó él. Y así, sin que hubiera nadie para defenderla, el juez declaró a Sheena culpable.
y la condenó a pagar $5 millones en favor de la empresa de Donald Trump. O sea, casi 150 millones de pesos de hoy en día. En los meses siguientes, Sheena acudió a jueces y magistrados para pelear su caso en otras instancias, pero no hubo forma de revertir la resolución. No se había presentado en la audiencia y, por lo tanto, se confirmaba que había actuado con lo que se llama malicia efectiva, mintiendo abiertamente o sin hacer un mínimo esfuerzo por cuidar la verdad. Lo último que se supo de ella fue que presentó una demanda contra su abogado por malas prácticas, lo cual le permitió recuperar algo de dinero, y que después de eso consiguió negociar con la organización de Miss Universo para no tener que pagar la multa. Nunca borró la publicación original de su cuenta de Facebook, pero tampoco volvió a hablar del asunto. De hecho, desapareció por completo del ojo público por el resto de su vida. Por su parte, la ganadora de Miss USA ese año, Olivia Culpo, se convirtió en la ganadora de Miss Universo, el evento internacional. Pero lo que sucedió en aquella edición del certamen fue una mancha que quedó grabada para siempre en los concursos de belleza. Donald Trump vendió Miss Universo 3 años después, en 2015, en medio de una crisis. El negocio había recibido un fuerte golpe derivado de sus declaraciones contra los migrantes mexicanos, a quienes señaló de criminales, violadores y narcotraficantes. En protesta, Univision y NBC se rehusaron a transmitir el concurso de Miss Universo. Sin esas transmisiones, se irían también muchos patrocinadores, y quedó claro que ya no sería un negocio redituable. En los últimos años, Miss Universo ha tenido fuertes señalamientos por parte de grupos feministas, que cuestionan un certamen donde se evalúa a las mujeres solo por su belleza física, y las audiencias de este tipo de espectáculos van a la baja en todo el mundo. ¿Qué nos dice la historia sobre los concursos de belleza y su pertinencia en el mundo actual? Que si los certámenes de belleza quieren sobrevivir en el siglo XXI, tienen que repensar sus modelos de gobernanza. Están escuchando a Nicolás Alvarado. Él es comunicador, escritor y ha reflexionado mucho sobre la cultura popular, la cultura del espectáculo, tanto en México como en el mundo. Nicolás, nos dices que tienen que repensar su modelo de gobernanza. ¿Te refieres específicamente como a este modelo de jurados que tienen para tomar decisiones o más allá de eso? Yo creo que más allá de eso, yo creo que tiene que ver con el sentido profundo de los certámenes de belleza. Y me quisiera ir al certamen de belleza primigenio, que fue Miss América, fundado en los años 20. De hecho, Miss Universo no existiría si no hubiera habido un problema de modelo de gobernanza con Miss América. Miss América surgió para promover Atlantic City como destino turístico. Se acababa la temporada del verano y Atlantic City quería que la gente siguiera yendo a veranear a sus playas, a consumir a sus centros de consumo. Entonces se armaron un concurso de chicas en traje de baño. Así de sencillo era el asunto. El problema es que la gente que vivía en Atlantic City y las clases altas de Atlantic City empezaron a estar no cómodas con tener un concurso de chicas en traje de baño. Y lo que hicieron los organizadores, que era la Asociación de Hoteleros y de Restauranteros de Atlantic City, fue traer a una mujer que había organizado un evento en Florida que se llamaba el Desfile de las Naciones y buscar, en esencia, que aquello se convirtiera en una plataforma de becas de educación superior. Las concursantes de Miss América desde los años 30, desde el 33 o 34, por lo que compiten es por dinero para pagarse su educación superior. Hay una competencia de talento en donde ellas cantan o bailan o recitan o hacen acrobacia o hacen danza contemporánea. Es decir, también se evalúa el talento. Entonces el traje de baño es un pedacito de Miss América. Y de hecho Miss Universo surge cuando en 1952 el patrocinador, Catalina, que eran unos trajes de baño de Miss América, se enoja porque la ganadora no se quiere tomar fotos en traje de baño. Y entonces Catalina les dice, les retiro el patrocinio y voy a fundar mi propia plataforma con mi concurso local, que es Miss USA, el que luego compró Donald Trump y que ahora forma parte de la organización Miss Universo, y Miss Universo. ¿Qué sucede al mismo tiempo? Pues que Miss Universo y Miss USA son plataformas que
no tienen un sentido real de agencia femenina. O sea, son plataformas para que chavas guapas en traje de baño hagan promoción turística y hagan marketing de productos. Entonces creo que ahí empieza, digamos, el problema de la relevancia y la pertinencia de esos concursos en nuestros tiempos. No tienen nada que ver con ningún tipo de agencia femenina. A Fátima Bosch y a muchos concursantes se les llena la boca en decir, es que aquí venimos a alzar la voz las mujeres. Pues en buena onda no, en buena onda vienen a salir en traje de baño y a vender un destino turístico, lo cual está muy bien, pero entonces eso reduce a Miss Universo a lo que es hoy y lo hace cada vez menos pertinente. Creo que hay que repensar qué son esos concursos y para qué sirven y qué pueden aportarle a las mujeres y qué pueden decirle a una audiencia en pleno siglo XXI. Porque incluso se ha intentado, ¿no? Como incluir dentro de las evaluaciones ciertas preguntas que se les hacen a las concursantes, como ¿qué le dirías a las mujeres jóvenes de tu país y del mundo hoy para inspirarlas, ¿no? O ¿cuál es tu, ¿no? ¿Cómo vas a usar la relevancia que tengas de ganar, ¿no? Para influir de manera positiva en el mundo? ¿Qué tanto realmente pesa esto a la hora de la evaluación final? Yo creo que poco. Y que está bien que pese poco dado el formato que tienen ahora. Es decir, pues eso no es una pregunta compleja y no están sometidas a una discusión compleja. Es un trámite que se hace para llenar un expediente. Lo que están evaluando los jueces fundamentalmente, pues es que se vean elegantes en traje de baño, en traje de noche y guapas en traje de baño y que puedan contestar de manera medianamente articulada. No es una plataforma en que se exhorte a las concursantes a abrazar una causa, a articular una idea compleja, a hacer trabajo social. Es decir, pues es una plataforma, insisto, que pone en valor la belleza y muy poco más. Entiendo si no generan un puntaje importante estas respuestas, pues son bastante breves y bastante inocuas. Ahora, algo que sí pasó con Fátima Bosch antes de que advinieran todos los escándalos posteriores, es que por un asunto, diré, de recursos humanos, es decir, porque un organizador del concurso le reclamó algo que probablemente era una obligación contractual de ella, pero se la reclamó en mal tono, es decir, porque incurrió en abuso laboral. Fátima reaccionó bien, reivindicando sus derechos a un trato digno, y muchas de sus compañeras se solidarizaron con ella. Y eso hizo Miss Universo por primera vez relevante en años. Creo que Miss Universo debe transitar hacia otras formas de concebir la belleza femenina y la agencia femenina, pero eso es una transformación de fondo. ¿Qué tan visto sigue siendo Miss Universo? Yo tengo la impresión de que, pues cuando yo era niña era un evento, ¿no? La gente se reunía, comentaba, sabían quiénes eran las participantes. Cada vez menos, pero no sé si es por el mundo en el que me muevo, donde tal vez hay discusiones feministas mucho más profundas que cuestionan este tipo de eventos, o si genuinamente ha ido perdiendo relevancia. ¿Sigue siendo un evento muy importante, muy visto, que genera mucho dinero? Yo creo que no, yo soy mucho mayor que tú, y hace a lo mejor 30 años que yo no hablaba de Miss Universo ni veía Miss Universo. Ahora hasta me dio curiosidad ver un cachito. O sea, yo creo que desde Jimena Navarrete no me sabía yo el nombre de una Miss Universo hasta ahora, y no porque fuera mexicana, en aquel caso sí. Cuando tú tienes en la industria de la música o en la industria del cine o en otros ámbitos imágenes femeninas muy fuertes, de mujeres además que tienen caracteres complejos y tienen formas de agencia complejas, cuando tú tienes incluso en el mundo de la moda a mujeres como Tyra Banks, que se vuelven figuras muy reconocibles y muy verbales, pues de pronto una reina de belleza no creo que sea una aspiración fundamental para las mujeres de tu generación y más jóvenes. Por otra parte, para los hombres, bueno, pues yo creo que las concursantes de los certámenes de belleza nunca fueron símbolos sexuales porque nunca, y eso está bien, nunca se les buscó sexualizar particularmente. Nadie tuvo nunca un póster de Miss Universo en mi generación en su cuarto. Pues había pósters de Farrah Fawcett. Es decir, es una forma, lo que encarnan las concursantes de certámenes de belleza es una suerte de ideal femenino nacional. Esa idea del ideal femenino nacional es un poco vieja. O sea, es la suave patria del libro de texto gratuito. No es muy relevante para tu generación y para la siguiente. Decías que
si quieren mantenerse vigentes, tienen que cambiar su modelo de gobernanza. Pero ¿realmente hay una forma en la que puedan subsistir? Es decir, el concepto mismo de Miss Universo, con todo esto que describes alrededor del ideal femenino, que pues ya no encaja ni políticamente ni culturalmente, que ya no es un referente para las nuevas generaciones. Digamos, ¿es un modelo que tiene futuro de alguna forma? A ver, yo creo que es un divertido y fascinante problema que pensar. No sé si en este momento no existiera Miss Universo, él trajera a mi escritorio y le, oye, ¿por qué no hacemos un concurso en donde caminen chavas en traje de baño? Diría, creo que no es una muy buena idea. Pero si ya existe y ya es una franquicia y ya es un negocio millonario, digamos, o más o menos millonario, creo que hay cosas que se pueden hacer para traerlo al siglo XXI. De entrada, creo que antes de admitir capital mexicano, cuando simplemente era una organización tailandesa, porque Donald Trump se la vende una empresa tailandesa, hubo varias cosas que hicieron avanzar en este sentido. Hoy pueden concursar para ser Miss Universo no solo mujeres trans, que me parece muy bien, sino mujeres casadas, mujeres con hijos, mujeres divorciadas, mujeres de cualquier edad. Eso está bien, es decir, amplía la definición de lo que es potencialmente la belleza femenina. Habría que imaginar concursos que no fueran necesariamente de belleza. ¿Pero como antes eso no se podía? No. Antes, para contender para Miss Universo había que ser una mujer soltera de entre 18 y 28 años que nunca hubiera estado embarazada. Qué locura. No, pues sí, era loquísimo. Eso ya cambió, afortunadamente. No tiene mucho que haya cambiado, ¿eh? Cambió hace 2 o 3 años, no más que eso. Cambió desde que entró en la administración tailandesa Miss Universo. ¿Qué creo que podría ser relevante? Pues podría ser relevante que hubiera una prueba de aptitudes intelectuales que fuera más allá de una pregunta en traje de noche, que hubiera que hubiera causas que tuvieran que abrazar y por las que tuvieran que trabajar las concursantes. A lo mejor dejar de referir la participación en el concurso a una identidad nacional podría tener sentido. Ahora, voy a decir, siendo una plataforma de marketing, lo que va a pasar con Miss Universo es que va a definir el mercado su subsistencia o no. No tiene un sentido más allá de eso. Es un negocio para vender destinos turísticos y patrocinios de coches y de maquillaje. Entonces, mientras sirva para eso, sobrevivirá. Y bueno, finalmente ya hablando del certamen que acaba de suceder, tú has seguido a muchas personalidades que llegan al éxito, pero que también luego lo pierden. ¿Cómo ves a Fátima Bosch? ¿Qué papel crees que va a jugar? A ver, yo te diría, les he visto como 3 posibles futuros o 4 posibles futuros a las concursantes certámenes de belleza a lo largo de la historia. Unas, pues es el anonimato, o sea, termina su reinado y nunca volvemos a saber de ellas. Otras terminan generando carreras en la actuación o en la comunicación. Nunca ha surgido una gran estrella de cine ni una personalidad relevante de los medios de Miss Universo. Nos acordamos de algunas, nos acordamos de Bárbara Carrera, que fue Miss Nicaragua. Creo que Fátima Bosch encarnó un problema de la gobernanza de ese concurso en un momento, es decir, no pueden tratar así los organizadores de un certamen a nadie, o sea, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a alguien que está ahí para concursar por ser guapa o no. Es decir, ahí hay un problema de prácticas laborales, de buenas prácticas laborales. Y creo que después de esto, bueno, pues Fátima Bosch ha generado un gran escándalo político que ha evidenciado los problemas de gobernanza tanto del certamen, de la organización Miss Universo, como del gobierno federal. Pero creo que es más un síntoma que un personaje relevante en sí mismo. En fin, pobre chava, no se la debe estar pasando bien, o sea, está complicada la situación en este momento, pero creo que es más un síntoma de problemas que están en la organización Miss Universo y en el gobierno de México que una figura relevante en sí misma, aunque sin duda su actitud cuando este hombre la maltrató fue valerosa y puso en la conversación a Miss Universo por primera vez en décadas. Pues como ya escuchamos, lo que sucede en los concursos de belleza tiene muchas aristas desde donde analizarse. El feminismo, los negocios, la cultura y, como fue el caso de esta última edición, por supuesto, la política.
Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.